Bueno, gente, continuemos con la segunda parte. Vamos a hablar ahora de esas unidades estructurales, ¿sí? De esos bloques que son la piedra fundamental de nuestro sistema nervioso, que es la neurona. La neurona es una célula altamente especializada, ¿sí? Que transporta el flujo nervioso. Más o menos un cerebro humano adulto contiene alrededor de 100 millones de neuronas. ¿Cuáles son sus partes constitutivas? Bueno, la neurona tiene un cuerpo celular, ¿sí? O soma, también denominado, que es polimorfo, es decir, tienen muchísimas formas. Clásicamente, porque son las que más existen, tienen forma poligonal, ¿sí? De este cuerpo o soma salen ramificaciones, varias de ellas, que son las dendritas, y una única y terminal que es el axón. El soma o cuerpo celular, ¿sí? Es una masa de citoplasma con un gran núcleo, ¿sí? El núcleo es muy grande y particularmente central, y aparentemente esto está relacionado a la alta síntesis de proteínas que requieren las neuronas. Por eso también es muy rica en retículo endoplásmico rugoso, que es donde se realiza la síntesis de las proteínas, ¿sí? Y se ven a veces, ¿sí? Algunos corpúsculos de proteínas en el citoplasma de las mismas que se llaman corpúsculos de Nissl. Bien, comencemos hablando de estas prolongaciones que tiene estas ramificaciones, ¿sí? Que tiene el cuerpo celular neuronal y que son las dendritas. Ellas son las que transmiten los potenciales de acción desde las neuronas adyacentes hacia el cuerpo celular. En la superficie, estas dendritas tienen como unas espinas o espículas, que así se llaman, ¿no? Espinas dendríticas, y que son las que le dan ese aspecto espinoso que uno ve cuando al microscopio observamos las ramificaciones dendríticas, ¿sí? Aquí es donde se realiza el contacto sináptico, es decir, el contacto de la unión, ¿sí? Para la transmisión de ese potencial de acción desde una neurona a la otra. Pero también aquí es donde ocurre cierto grado de control de entrada de las señales, es decir, actuarían como un modulador de las señales, ¿sí? Pueden acelerar el flujo, pueden disminuirlo, ¿sí? Es decir, esto es lo que resulta que las transmisiones nerviosas sean tan plásticas. Pasemos ahora a la ramificación terminal de la neurona y única prolongación de la misma, que se llama axón, ¿sí? Por el axón transitan los impulsos, ¿sí? Es decir, los potenciales de acción, para que pasen hacia la siguiente neurona, hacia la siguiente célula. Cuando los axones se agrupan, forman una fibra nerviosa, un nervio, ¿sí? ¿Y dónde se origina? Se origina en una prolongación cónica del pericardium, que es la membrana que envuelve al cuerpo celular, y que se llama cono axonal. Obviamente, como dijimos antes, ¿sí? El axón es más largo y delgado que las dendritas de la misma neurona y por supuesto que es único. La terminación del axón tiene como una forma abultada que se llama botón sináptico o botón presináptico, que es donde se encuentran, ¿sí? Las vesículas sinápticas, es decir, las que llevan los neurotransmisores para que pasen o para que cumplan su acción en la próxima neurona. Bien, nos toca ahora hablar de la mielina, tantas veces nombrada cuando en la parte de anatomía del sistema nervioso hablamos de la sustancia blanca. ¿Sí? ¿Qué es la mielina? Es una lipoproteína, es decir, la conjugación de un lípido con una proteína. ¿Y qué es lo que produce? Una capa gruesa alrededor de los axones neuronales. ¿Quiénes la producen? La producen
unas células específicas o especiales que existen en los axones que se llaman células de Schwann. Y también la producen los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células de la glía o de la neuroglía, esas células que sirven como sostén del parénquima, es decir, del tejido funcionante. Estas células de Schwann se enrollan alrededor del axón y forman lo que es la vaina de mielina. Esta tiene aspecto blanquecino, ¿sí? Por eso la sustancia blanca tiene ese color, porque son todos axones mielinizados, y lo que provoca es la aceleración de la conducción del impulso nervioso, porque entre cada célula de Schwann y su vaina de mielina existen unos nodos, que se llaman nodos de Rambier, que son partes desnudas, es decir, sin mielina, del axón. Y lo que permite entonces es que el impulso, en vez de propulsarse en forma lineal, vaya en forma saltatoria, es decir, de nodo a nodo. Esto es lo que acelera, ¿sí?, la transmisión del impulso, del impulso nervioso o potencial de acción. Bueno, esto es lo que dijimos antes, como es de color blanquecina, los axones mielinizados tienen ese aspecto blanco y por eso dan conformación a lo que es la sustancia blanca. Los cuerpos neuronales, esto ya lo habíamos mencionado, como no tienen mielina, no tienen el aspecto blanquecino y constituyen la materia gris. ¿Cuáles son las propiedades de las neuronas? Bueno, primero la excitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad para reaccionar tanto a estímulos químicos como físicos. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Otra de las funciones es la conductividad, es decir, la capacidad de transmitir la excitación, el impulso nervioso, de un lugar a otro. Las neuronas tienen un alto consumo de oxígeno y glucosa, como células muy activas, ya que nunca frenan su actividad, por eso tienen un alto consumo de oxígeno y glucosa para obviamente producir la glucólisis anaeróbica y la energía que se requiere, por ejemplo, para los procesos metabólicos. Recordar que menos aún de 10 minutos sin oxígeno produce un daño cerebral irreparable. Vamos a hablar de la sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Son los enlaces, es un término griego, ¿sí?, que existen entre una neurona y la siguiente, o a veces, ¿sí?, entre células nerviosas y otras que no son neuronas, ¿sí? Por ejemplo, las células musculares o las células de las glándulas. Quiere decir que el impulso nervioso que proviene de una neurona pasará o a otra neurona o a una célula muscular o a una célula glandular. Recordar también que, como habrán visto, como se vio en la clase de sistema muscular, ¿sí?, la unión entre la neurona y una célula muscular es la unión neuromuscular o placa neuromuscular. ¿Qué son las sinapsis entonces? Son las que les permiten, a las neuronas del sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales que son cruciales para todos los procesos biológicos, no solamente los que subyacen bajo la percepción y el pensamiento, sino para los procesos biológicos de nuestro medio interno. Y obviamente son el conjunto mediante el cual nuestro sistema nervioso central controla todos los sistemas de nuestro organismo. Hay dos tipos de sinapsis, clasificadas por su función. Unas son las químicas, es decir, aquellas en las cuales lo que se libera, ¿sí?, desde el botón presináptico hacia el espacio sináptico es un neurotransmisor. Las otras son las eléctricas. En tanto que por el tipo de contacto, las sinapsis pueden ser axosomáticas, axodendríticas, axoaxónicas o dendrodendríticas, como vemos aquí, ¿sí? Una sinapsis axosomática, es decir, entre el axón y el soma,
el cuerpo neuronal. Una sinapsis axodendrítica, la mayor parte. Estas son las mayor partes. Desde el axón a las dendritas, perdón. Axónica, entre ambos axones. O dendrodendrítica, entre ambas dendritas. La sinapsis química, como dijimos, es la que se produce gracias a la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Que son sustancias fabricadas por las propias neuronas, ¿sí? Cuando llega un impulso nervioso, es decir, un potencial de acción, se produce una liberación, ¿sí? De iones que son las que van a permitir la entrada de calcio, y esta entrada de calcio es la que regula la, la migración de estas vesículas llenas de neurotransmisores, las vesículas presinápticas, hacia la membrana, hacia la última parte. Cuando llegan con estos neurotransmisores envueltos también en membranas, se fusionan con la membrana presináptica y son liberados al espacio sináptico o hendidura sináptica. ¿Para qué? Para que luego los receptores que existen en la siguiente conexión, sea esta una dendrita, un soma neuronal o una célula muscular o glandular, captarán, ¿sí?, estos neurotransmisores liberados, y la activación de ellos hará que nuevamente se generen entrada de sodio, salida de potasio, entrada de calcio y generación de un nuevo potencial de acción, ¿sí?, que es el que proseguirá para seguir su ruta. Obviamente, este tipo de sinapsis, si bien son rápidas, no son las más rápidas. Las sinapsis más rápidas son las eléctricas. ¿Y cómo se configura una sinapsis eléctrica? En realidad se realiza entre neuronas que están muy próximas entre sí, y en lugar de liberarse neurotransmisores, ¿sí?, entre una neurona, entre la acción de una neurona, por ejemplo, y la dendrita de la otra, lo que se realiza la liberación es de iones a través de unas uniones proteicas, son proteínas, ¿sí?, que se llaman conexinas, ¿sí?, proteínas que están entre ambas neuronas y que permiten el paso de iones de una célula a la otra, de una neurona a la otra. Estas uniones se llaman uniones gap. Estas sinapsis son mucho más rápidas, ¿sí?, que las sinapsis químicas, pero son menos plásticas, es decir, son menos fáciles de modular. Una vez que pasó, pasó. Es más difícil de modular, ya sea su rapidez, su enlentecimiento, su modulación, ¿sí? ¿Dónde son más abundantes? En la retina, ¿sí?, en la capa la última capa del que conforma el globo ocular, y en nuestra corteza cerebral. ¿Sí? Bueno, en este esquema vemos, ¿sí?, el cuerpo o soma neuronal, un núcleo grande y central. Como dije, la mayor parte de las neuronas son poligonales, las ramificaciones dendríticas, el axón con su vaina de vinila, sus células de Schwann y sus nódulos de Rambier, sus botones terminales que hacen sinapsis, y así continúa la transmisión del impulso nervioso. Lo mismo, ¿sí? Recibiendo el impulso desde las dendritas, pasando al soma y luego al axón para continuar hacia la siguiente neurona. Recordemos entonces la división del sistema nervioso: dos grandes sistemas: el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y por la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se compone de los pares o nervios craneales, que son todos salidos de la base del encéfalo, y de los nervios raquídeos, que son todos salidos de la médula espinal, perdón. Los nervios craneales tienen neuronas aferentes, que pueden ser sensitivas o sensoriales, y tienen neuronas motoras, que son eferentes. Los nervios raquídeos, obviamente, como dijimos antes, perdón, los nervios craneales no son todos mixtos. Algunos sí lo son, pero otros son o nada más que sensoriales, o nada más que sensitivos, o nada más que motores. A diferencia de los nervios raquídeos o espinales, que sí son
todos mixtos porque tienen neuronas sensitivas, es decir, aferentes, y neuronas motoras, que son las eferentes. Bien, hablemos ahora de la médula espinal. La médula espinal se considera como el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano, ya que los axones de las neuronas pueden alcanzar hasta 1 metro de largo. Más o menos pesa alrededor de 30 gramos y cuando alcanza el desarrollo en forma completa, mide aproximadamente 45 centímetros de longitud. Bueno, y si establecemos un repaso, ¿sí? Recuerden, parte de la base del cráneo como continuación del bulbo raquídeo, tiene una porción cervical, una torácica, una lumbar, una sacra y otra coxígea, ¿no es cierto? O sacrocoxígea. A partir de la segunda vértebra sacra comienza la disminución de la médula, conteniendo muy poco tejido nervioso y transformándose en un cordón largo y fibroso, ¿sí? Que es el filum terminale, descendiendo también por el conducto medular para ir saliendo en una posición más baja la cola de caballo. La función de la médula espinal es la de llevar los impulsos nerviosos hacia y desde los 31 pares de nervios raquídeos. Es decir, comunica al encéfalo con el resto del cuerpo mediante dos funciones básicas, la aferente y la eferente. La aferente, ¿sí? Básicamente son las sensaciones sensitivas del tronco, el cuello y nuestros 4 miembros para ser transportadas hacia la corteza cerebral. La eferente es el transporte del impulso nervioso originado en la corteza cerebral que va a correr por los nervios raquídeos o espinales, llevando los impulsos hacia el tronco, el cuello y los miembros. Además de esto, es la encargada del control de los movimientos inmediatos y vegetativos. Por ejemplo, el arco reflejo. ¿Sí? El arco reflejo, ¿qué es? Es un estímulo que hace que sin llegar esta información a la corteza cerebral para que seamos conscientes de lo que pasa, hace que obtenga una respuesta motora inmediata. Por ejemplo, si nosotros tomamos algo que esté caliente, no va a llegar la información al cerebro, vamos a decir, uy, está caliente, lo tengo que soltar, porque cuando pasó todo eso, se nos cayó la mano totalmente incendiada, ¿sí? Directamente uno toca algo caliente e inmediatamente retira la mano, por ejemplo, la mano, el pie o lo que esté tocando esta sustancia que está caliente, sin pensarlo, porque esto es un arco reflejo, es un reflejo protector. Otra de los otro control, perdón, que tiene la médula espinal, ¿sí? Es sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso simpático y el parasimpático.